Buenas tardes. El día de hoy les estaremos exponiendo sobre la comunicación. Nuestro grupo está conformado por 5 participantes: Génesis Azuaje, Omaile Gómez, Paola Fernández, Liliana Serrano y mi persona, Karen García. La comunicación. La comunicación es la necesidad de intercambiar informaciones, ideas, pensamientos, sentimientos y opiniones que se dan a conocer entre dos o más personas a través de una conversación o mensaje. Comunicar no es solo el contacto de la conversación cara a cara. Hay muchas maneras de comunicarnos, por ejemplo, fax, mensajes, correos, llamadas, videollamadas, señas, sonidos, entre otros. Por eso es que hoy en día nos estamos comunicando de muchas maneras. En principio, la comunicación es un proceso mediante el cual un emisor y un receptor establecen una conexión donde intercambian información e ideas. La comunicación como proceso de interacción no conoce de límites o barreras. Comunicar es compartir algo de nosotros mismos a los demás. Es bien sabido que la comunicación es la clave del éxito en todos los aspectos de la vida. La clave de una buena comunicación está en el respeto, el habla, la escucha y la claridad del mensaje. Hoy en día tenemos muchos tipos de comunicación. Por ejemplo, comunicación verbal es la que se da a través de una conversación o llamada. Comunicación no verbal es la que se da por señas, gestos o poses. Comunicación masiva es la que se da donde un solo emisor da una información a un grupo de receptores. Comunicación por señas es la que se da y se utiliza mayormente a personas mudas y sordomudas. Tenemos la comunicación intergrupal, que es la que se da en un grupo de personas. E infinidades. La importancia de la comunicación es que podemos aclarar dudas. Si no entendiste algún tipo de información, asegúrate de preguntar y clarificar dicho punto. Una de las mayores importancias de la comunicación es que podemos manifestar nuestras necesidades e inquietudes para así tener un mejor desenvolvimiento en nuestra vida y saber desenvolvernos en nuestra vida. Y se obtienen beneficios generando buenas interacciones positivas entre la gente. Se evita conflictos y malentendidos, se tiene buena coordinación y fluidez en el ambiente social. La importancia de la comunicación radica en que podemos dar a entender y decir lo que sentimos internamente por otras personas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Omaile Gómez y también estaremos hablando un poco sobre lo que es la comunicación como proceso social. La comunicación como proceso social se basa en transmitir y circular información, en donde es fundamental que tanto el emisor como el receptor manejen el mismo código lingüístico. Dentro de la comunicación como proceso social podemos encontrar la competencia comunicativa, que se basa en la capacidad de emitir y transmitir mensajes. Esto es a través de herramientas lingüísticas gramaticales o herramientas extralingüísticas. Las herramientas extralingüísticas son aquellas que se utilizan para comunicarnos de una manera distinta que no sea la verbal, que es a través de señales, a través de algo gráfico como algún dibujo, alguna señal, como por ejemplo las de tránsito. Esas son las herramientas extralingüísticas, que como sociedad es importante que las manejemos, ya que no todos tienen la capacidad quizás de transmitir algún mensaje de manera verbal.
Dentro de la comunicación podemos encontrar distintos tipos de lenguaje, como lo son el lenguaje como sistema. El lenguaje como sistema es aquel que empleamos como sociedad, es aquel que empleamos como seres humanos, porque es ese sistema que utilizamos para poder comunicarnos con los demás. Luego tenemos también el lenguaje como conocimiento. Es aquel que utilizamos para poder transmitir y recibir conocimiento. A través de este lenguaje emitimos nuestro conocimiento para con los demás, sea de alguna investigación que hicimos o algún descubrimiento, y también recibimos información de los demás, algún conocimiento que nosotros no tengamos. ¿Cómo se emplea mayormente? Cuando uno se educa, cuando uno va al colegio y el profesor te transmite su información y tú la recibes. O cuando tú vas a dar una clase o explicarle a algún compañero algo que no entendió, transmites tu conocimiento. Luego tenemos el lenguaje como arte. Es aquel que a muchos les gusta utilizar, ya que es aquel que se expresa a través del arte, como lo dice su nombre, a través de un dibujo, a través de una escultura, a través de algo gráfico incluso. Entonces es el lenguaje donde podemos expresarnos libremente a través de ese arte y ese don que tienen muchas personas de expresar un pequeño mensaje o un gran mensaje con algo tan significativo como quizás un dibujo. Luego, por último, tenemos el lenguaje como comportamiento. El lenguaje como comportamiento es aquel que nos identifica, ya que nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos, de transmitir aquello que nosotros pensamos o sentimos. Por ello es importante para nosotros, es algo natural el comunicarnos. Nos gusta poder transmitir aquello que sentimos, aquello que pensamos, aquellas nuevas ideas que quizás tengamos. Entonces, en eso también se basa. Y para nosotros como sociedad es importante el poder comunicarnos. Y también hacerlo a través de las herramientas extralingüísticas, porque quizás nos topamos con personas que no manejan nuestro mismo lenguaje, pero igual queremos transmitirle algo y lo podemos hacer de esa manera, a través de esas herramientas extralingüísticas. O quizás a través de alguna persona con discapacidad auditiva o verbal. Entonces podemos comunicarnos también de esa forma con esas otras herramientas. Entonces en eso se basa la comunicación como proceso social. La comunicación. La comunicación es el proceso por medio del cual se transmite información de un ente a otro. Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otras señales. Es también conocida como información intrapersonal y esta se define como el intercambio de información que se dan entre individuos que comparten un espacio físico. Es decir, que se encuentran en un lugar y tienen la necesidad de emitir y recibir mensajes para la organización de la convivencia. Los elementos de las comunicaciones son el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. La comunicación verbal es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos y por ello es la más importante. Tiene dos subcategorías y vendrían siendo la comunicación oral y la comunicación escrita. Buenas, en continuación a lo que exponen mis compañeras, tenemos que la comunicación es el proceso mediante el cual interfieren varios elementos para que se pueda transmitir un mensaje. En la comunicación, como parte de los elementos, tenemos al emisor, que es la fuente o la persona quien emite el mensaje. Tenemos al receptor, que es la persona que recibe ese mensaje. Tenemos el código, que es el conjunto de señas y símbolos que se emplean en el mensaje. En sí el mensaje es la información que queremos transmitir. Tenemos también como parte de los elementos el canal por donde se transmite el mensaje, el canal o el medio, ya que pueden ser diversas formas que nosotros tenemos para poder transmitir un mensaje. Tenemos como parte de la comunicación de los elementos el ruido, que es aquello que interfiere en que la comunicación sea fluida. Va a depender mucho del contexto o el ambiente en el que nos encontremos. Tenemos la retroalimentación, que es ese feedback o esa respuesta que da ese receptor. Para que la comunicación sea fluida o sea una buena comunicación, tiene que haber emisión de mensajes de ambas partes, es decir, el emisor primeramente es quien emite,
Luego el receptor, al responderle, se convierte en un emisor también y se intercambian los papeles. Como parte de los elementos también tenemos lo que es el contexto, que es toda esa situación que abarca el lugar en donde te encuentras, la fluidez o el sentido que le quieres dar a esa conversación, a esa comunicación. Entre los tipos de comunicación tenemos la comunicación no verbal y tenemos la comunicación verbal. La comunicación no verbal es aquella que tenemos desde que nacemos, desde que somos bebés. ¿Por qué? Porque nos comunicamos mediante gestos, reímos, lloramos, gritamos, sonidos que no se convierten en palabras, señas. Es la comunicación primordial que tenemos al momento de nacer. Cuando vamos creciendo, esa comunicación también tal vez se vuelve un poco más complicada, ya que aunque seamos adultos, podemos comunicarnos sin tener que hablar mediante la postura, las señas que hagamos, las expresiones faciales. También actualmente tenemos, o se ha desarrollado, mejor dicho, el lenguaje de señas para aquellas personas que no pueden hablar. Esa es una comunicación no verbal. Podemos también comunicarnos a través de imágenes, sonidos, pero ya cuando somos adultos se vuelve un poco más complicado, porque a pesar de que podemos hablar, de que podemos dialogar, también nos comunicamos con nuestras expresiones, nuestra postura y nuestra actitud. Nuestra actitud es parte de la comunicación no verbal. Tenemos también la comunicación verbal, que es esa que estoy dando, o el ejemplo que estoy dando en este momento, porque estoy transmitiendo un mensaje mediante palabras, que ya cuando vamos creciendo vamos aprendiendo. Esta comunicación tal vez es un poco más compleja, porque no solamente depende de hablar con palabras, sino que tienen una serie de reglamentos, las normas del buen oyente, del buen hablante, la manera en la que te expresas, el diálogo, la formalidad o la informalidad que utilizas dependiendo del contexto del diálogo, de la comunicación que quieras dar. También tenemos que va a depender mucho del tema cultural. Para tener una comunicación efectiva de manera verbal, ambas personas, tanto el emisor como el receptor, tienen que saber comprenderse, tienen que hablar el mismo idioma, o tal vez usar un traductor para que el mensaje pueda ser entregado con efectividad. La comunicación no verbal y verbal, aunque sean distintas, se pueden dar en el mismo momento. Es decir, el emisor emite un mensaje con palabras, con diálogo, y el receptor puede darle una respuesta de manera no verbal. Puede hacer gestos con la cara, puede hacer algún tipo de sonido, o si una persona está hablando con alguien que es mudo, que no puede responderte con palabras, él te puede responder de manera no verbal con su idioma de señas, siempre y cuando tú lo puedas comprender. La comunicación verbal puede ser escrita o de forma oral. Hace muchísimo tiempo los medios de comunicación, mejor dicho, han evolucionado. En la antigüedad era muy popular comunicarse a través de cartas, era el medio que más se empleaba, entonces era igual una forma de comunicación verbal, pero de manera escrita. Actualmente se han desarrollado, o mejor dicho, la tecnología ha avanzado tanto que hay múltiples medios y canales por el cual transmitir un mensaje. Actualmente tenemos la internet, que es una fuente de comunicación muy amplia. Tenemos también muchísimas aplicaciones que utilizamos hoy en día para comunicarnos: WhatsApp, Instagram, mensajes, Telegram. Esta comunicación ya ha perdido un poco lo que es la formalidad, ya que aunque tal vez te dirijas a tu jefe o a alguien importante, como te estás comunicando por una aplicación, tiende el vocablo a ser más informal. Anteriormente no sucedía esto. Aunque estaban hablando entre familiares, se escribían una carta de manera muy formal, respetando los reglamentos de escritura, signos de puntuación, la escritura de la palabra completa, cosa que hoy en día se ha perdido mucho. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Serrano. Les estaré hablando sobre el código lingüístico y el proceso de codificación de un mensaje. Bien,
Los códigos. Existen distintos tipos de códigos, es decir, diferentes conjuntos de signos que usamos para transmitir un mensaje. Estos códigos pueden ser lingüísticos o no lingüísticos. El código lingüístico es el conjunto de signos que necesita el lenguaje, bien sea oral o escrito. A diferencia, los códigos no lingüísticos no necesitan del lenguaje, es decir, no necesitan de un idioma en específico para transmitir un mensaje. Este código se divide en código no lingüístico visual, código no lingüístico gestual y código no lingüístico auditivo. Ahora bien, para que un mensaje pueda ser transmitido de forma exitosa, tanto el emisor como el receptor deberán emplear el mismo código lingüístico. En este caso, les voy a presentar un breve ejemplo, como lo es el caso de los sordomudos. En el caso de los sordomudos, tanto el emisor como el receptor deben emplear el código lingüístico, el mismo código lingüístico. En este caso, será el código no lingüístico gestual. Ahora bien, pasamos al proceso de codificación. ¿Qué es codificar? Es cuando el emisor del mensaje lo transforma a signos para que el emisor pueda recibirlo. Para que este proceso sea posible, el receptor deberá decodificarlo. Les voy a explicar un poco más lo que es el proceso de codificación y decodificación. La codificación es cuando el emisor del mensaje convierte la idea que desea transmitir a signos para que el receptor pueda recibirla. Y la decodificación es cuando el receptor del mensaje transforma el código empleado por el emisor para interpretar el signo empleado. De esta forma, el signo será asociado a las ideas que el emisor desea transmitir. Además de los códigos, el proceso comunicativo está compuesto por los siguientes elementos, como podemos apreciar en la imagen. El emisor es quien pone en marcha el proceso generando la idea a comunicar, codificándola. El receptor es quien recibe el mensaje y lo decodifica para tener acceso a lo transmitido. El canal es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje, y el mensaje es aquello que deseamos comunicar. Finalmente, luego de haber abordado este tema tan importante como lo es la comunicación, luego de ver cómo es su esquema, cuáles son sus códigos, los diferentes tipos de comunicación, entendemos así o vemos que el proceso de comunicación es un proceso que nos acompaña y nos acompañará siempre en el día a día de nuestras vidas. También una buena comunicación en donde prevalezca el respeto y el intercambio de ideales será la clave para desarrollar buenas relaciones humanas. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.